Vivimos tiempos en que los eventos globales parecen acelerar cada vez más el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pues bien, la pregunta que actualmente muchos se hacen es, ¿estamos realmente cerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia? A través de este estudio bíblico trataremos acerca de estos tres eventos cruciales que a la luz de la palabra de Dios nos señalan la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Asimismo, veremos cada uno de estos tres eventos a la luz de las Escrituras Sagradas para comprender mejor los tiempos en los que nos ha tocado vivir y de este modo, como verdaderos cristianos, prepararnos para el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, la apostasía. Cuando hablamos acerca de la apostasía, aquí se refiere al rechazo de la fe cristiana y la desviación de la verdad de Dios. Es por ello que veremos a lo largo de las Sagradas Escrituras múltiples advertencias en cuanto a la apostasía y sus efectos devastadores en cuanto a la fe cristiana. Asimismo, podemos notar que este hecho no es nuevo, ya que desde los primeros años de la Iglesia hubo quienes se alejaron de la verdad y siguieron doctrinas falsas. No obstante, en estos últimos tiempos, la apostasía parece estar alcanzando niveles sin precedentes. Y es por esta razón que la palabra de Dios nos alerta que en los últimos tiempos habría un incremento en el abandono de la fe, tal como se nos menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como podemos observar, aquí el apóstol Pablo nos presenta una fuerte advertencia en cuanto a la apostasía, la cual será una clara señal en los últimos tiempos. Finalmente, todo esto se verá acompañado por la aparición del hombre de pecado o el hijo de perdición, el anticristo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo advierte nuevamente en cuanto a la propagación de doctrinas engañosas, las cuales apartarían a muchos creyentes de la fe. La palabra de Dios es clara al decirnos en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto resalta la importancia de permanecer siempre en estado de alerta y firmes en la verdad de las Sagradas Escrituras, evitando caer de esta manera en trampas que pudieran desviarnos de la fe. De este modo, podemos ver a la apostasía manifestarse a lo largo de la historia de la Iglesia. No obstante, este irá ganando cada vez más terreno y se irá intensificando conforme se vaya acercando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, reconocer a la apostasía en la sociedad y en las iglesias es de vital importancia para los cristianos de hoy. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tal como podemos observar, los esfuerzos de aquellas personas quienes enseñaban la argumentación basada en la filosofía humana no eran más que un sutil intento de alejar a los creyentes de la verdad y guiarlos hacia el camino del engaño. Es por esta razón que la proliferación de este tipo de enseñanzas que distorsionan la verdad bíblica, tal como la aceptación de prácticas completamente contrarias a la voluntad de Dios, son indicios claros de que la apostasía hoy por hoy se encuentra en su máximo esplendor. Muchas iglesias o congregaciones actualmente se encuentran llenas de este tipo de personas, muchos de ellos cantantes reconocidos, líderes cristianos entre comillas y hasta pastores burlándose y negando este fundamento bíblico y maravilloso del evento del arrebatamiento de la iglesia, el cual se llevará a cabo en cualquier momento. Es por ello que nosotros como verdaderos cristianos debemos mantenernos firmes en la verdad y ser vigilantes ante las influencias satánicas que lo único que buscan es apartarnos de la fe,
Siguiendo con estos eventos críticos que agilizan el rapto de la iglesia, veremos como segundo punto guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes. Primeramente, debemos tener presente que tanto el hambre como las pestes, los desastres naturales y los conflictos globales son eventos que se mencionan claramente en las Sagradas Escrituras como señales de los últimos tiempos. Estos eventos no solo afectan la estabilidad del mundo, sino que también nos sirven como recordatorios sobre la necesidad de estar preparados espiritualmente y de esta manera permanecer tal como lo dice la palabra de Dios, siempre alertas y vigilantes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, es necesario tener presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 8. Nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como podemos notar por medio de este pasaje bíblico, aquí se nos recuerda que todos estos eventos denominados como principio de dolores son solo el comienzo de los sufrimientos que precederán al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios utiliza la naturaleza como lo ha hecho antes en muchas ocasiones, como un medio para llevar a cabo su juicio sobre los habitantes de la tierra. Veamos con mucha atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aunque la naturaleza es un medio por el cual Dios se ha revelado a la humanidad, a través de los tiempos podemos notar cómo el hombre se va alejando de los caminos del Señor, prefiriendo seguir sus propios deseos. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tal como podemos observar, todos los hombres son responsables sin excusa alguna respecto al conocimiento de Dios, y por ende no tienen argumentos válidos si deciden ignorar deliberadamente la existencia del Creador. Es por ello que la revelación ha sido dada con el propósito de que nadie pueda justificarse, de tal modo que toda boca se cierre y así todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y es precisamente por esta razón que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que toda esta situación es solo el comienzo de un tiempo de gran angustia, lo que significa que la aflicción aumentará a medida que avance este periodo. De igual manera, debemos tener en consideración que todos estos sucesos solo son preliminares y deben ser entendidos como tal, no como el acto final, sino como el preludio de lo que eventualmente conducirá al fin de los tiempos. Y es así que a la medida en que la ira de Dios se vaya intensificando, también lo hará la angustia que toda la humanidad experimentará, la cual se encuentra representada simbólicamente por medio de los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como podemos notar por medio de este versículo, aquí se nos describen los juicios que se desatarán sobre la tierra en los tiempos finales. Es por esta razón que los eventos catastróficos, las guerras, el hambre, la crisis sanitaria que estamos presenciando en la actualidad deben servirnos como recordatorio de la proximidad del fin de los tiempos y de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de venir por su iglesia. De igual manera, tanto los desastres naturales como las crisis globales, ya sean sanitarias, económicas, entre otros, no solo son señales de los últimos tiempos, sino también oportunidades para que los creyentes vivan como luz y esperanza en medio de un mundo lleno de oscuridad y caído por el pecado. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice la palabra del Señor:
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por ello que nosotros como verdaderos cristianos debemos estar preparados permaneciendo siempre en estado de alerta y como embajadores de nuestro Señor Jesucristo llevar el mensaje de esperanza y salvación a todas aquellas personas que aún no conocen de Dios. Ahora, siguiendo con estos eventos críticos que agilizan el arrebatamiento o rapto de la iglesia, veremos un último punto y es, tercero, la nación de Israel. Primeramente, como verdaderos cristianos, debemos tener presente que el pueblo de Israel ha sido, sigue y seguirá siendo una señal profética clave en los tiempos finales. Israel es el reloj profético de Dios. Como cristianos sabemos que la nación de Israel es central en las profecías bíblicas. Su restauración como nación en 1948 es el cumplimiento de las profecías mencionadas en el libro de Isaías capítulo 66 versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Y en el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 24 nos dice la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Por consiguiente, como cristianos podemos ver que todos los eventos que suceden en torno a la nación de Israel son señales de que ya nos encontramos viviendo en los últimos tiempos. Por tanto, ¿quieres ver qué hora es en el reloj profético de Dios? Miremos a la nación de Israel y todo lo que se desenvuelve alrededor de ella. Por esa razón, podemos ver que la palabra de Dios afirma que los eventos relacionados con la nación de Israel son indicadores de la proximidad del fin. Primeramente, como verdaderos cristianos, debemos tener presente que el pueblo de Israel es considerado como una señal profética de vital importancia. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, veremos que nuestro Señor Jesucristo usa la parábola de la higuera para ilustrar la proximidad del fin. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 34. Nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a Israel y su florecimiento es una señal de que el tiempo del fin está cerca. A continuación, les invito a que veamos algunos textos bíblicos. Primeramente, en el libro de Ezequiel capítulo 37, versículos del 21 al 22, nos dice la palabra del Señor: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra. Tal como podemos observar, este pasaje profetiza el regreso del pueblo de Israel a su tierra, un evento que, como todos sabemos, ya ha ocurrido un 14 de mayo del año 1948, el cual cumple al pie de la letra las profecías de las Sagradas Escrituras. Asimismo, veamos en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Tal como podemos observar, este versículo nos habla de la centralidad de Jerusalén en los eventos proféticos y el conflicto que rodeará la ciudad en los tiempos finales. Entonces, podemos notar que toda la situación de la nación de Israel es una clara señal de que los tiempos finales ya están muy cerca. Por esta razón, como verdaderos cristianos, es nuestra responsabilidad orar siempre por la nación de Israel, orar por la paz en Jerusalén.
Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Salmos capítulo 122 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Como cristianos debemos estar alerta a los eventos que rodean a la nación de Israel, bendiciendo y apoyando siempre a la nación de Israel en oración. Asimismo, podemos ver que la historia de Israel nos recuerda que Dios tiene un plan soberano para su pueblo elegido, y estos eventos proféticos deben motivarnos como iglesia a vivir con una perspectiva eterna y a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, estos 3 eventos críticos que hemos estudiado son señales que indican que el tiempo del fin se acerca. La proximidad del rapto de la iglesia debe motivarnos a fortalecer nuestra fe, sobre todo en estos últimos tiempos. Es por ello que como verdaderos cristianos estamos llamados a permanecer fieles, a orar y compartir en todo momento el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y discernimiento para poder entender y comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Del mismo modo, como cristianos debemos ser testigos fieles del amor y la gracia de Dios hasta su gloriosa venida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Asimismo le pedimos, oh Dios, que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Y también ayúdanos, oh Padre amado, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.